Al contrario, muchísimas gracias por este espacio de intervención y que también nos permitan difundir, pues, cómo se viene organizando un mundial, no solo, digamos, desde esta visión de un evento deportivo, sino también desde la construcción de la infraestructura pública y la infraestructura privada que se pretende desarrollar y cómo está vulnerando esto también, pues, los derechos, ¿no? Derechos humanos y también en este enfoque, digamos, de trabajo, no solo el trabajo remunerado, sino el trabajo no remunerado, cómo también se ve impactado de esta manera. Digamos, nosotros como vecinos que habitamos la zona, y a lo mejor ahorita refuerzo un poco más aquí mi compañero Francisco, pero empezamos a ver que se llevó a cabo un proceso de consulta vecinal para grandes construcciones, así se llama, en octubre de 2021 del año pasado, y ahí nos dimos cuenta de varias herramientas que fungen en torno a este capital financiero que viene, pues digamos, desde las inmobiliarias, también desde organismos internacionales como sería la FIFA, y de esa manera pues hay diferentes mecanismos, instrumentos, herramientas que utilizan estos capitales para entonces desarrollar todo este panorama pues de impacto para una construcción, pues un impacto pues socioambiental. Me voy a pues ir un poco al pasado de cómo empezó esta cuestión del Estadio Azteca. Y bueno, el Estadio Azteca se construyó en 1966 en los terrenos de un pueblo originario, ¿no? Que es el pueblo originario de Santa Úrsula Cuapa, y sobre, digamos, terrenos que pues de alguna manera se apropió Emilio Azcárraga Milmo para realizar pues todo este nuevo escenario. El arquitecto, digamos, que realizó el Estadio Azteca fue Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Pedro Ramírez Vázquez, pues también diseñó lo que es la Basílica de Guadalupe, también diseñó lo que es el Congreso de la Unión y también diseñó el Museo de Antropología. Y que diseñe también la parte del Estadio Azteca, pues tiene esta connotación muy simbólica de que el mexicano pues se identifica con el fútbol, ¿no? Entonces de ahí ya tenemos enlazado un proyecto, digamos, como de identidad y de simbolismos que pues están a la par de esta idea de ideología nacional. Entonces, desde ahí nosotros vemos como esta tendencia, ¿no? De que son monumentos, pues prácticamente como intocables o que de alguna manera son públicamente aceptados por toda la ciudadanía. Y en esta época de los años 60, entrando a los 70, hay una llamada política de la bulldozer. Este regente muy famoso, Uruchurtu, ¿no? Se dedicó mucho a planear la ciudad desde una visión de generar estas grandes vías de movilidad, ¿no? Periférico, calzada de Tlalpan, estas grandes vías que no solo, digamos, daban esta idea de modernidad a la ciudad, sino que pasaban por estos territorios como pueblos originarios o zonas ejidales, y de esa manera pues se formó una ciudad que estaba planificada para este ambiente productivo financiero, pero no estaba planificada para este, digamos, derecho a habitar un espacio como es la Ciudad de México. Y eso pasó justo precisamente en la zona de Santa Úrsula Cuapa. Se hizo una gran tirazón que de hecho los vecinos de Santa Úrsula y de la colonia Jusco aún recuerdan ese episodio de la historia como la gran tirazón, debido a que se estaba construyendo este tipo de monumento al fútbol. Entonces, tenemos esta historia que no está realmente contada o realmente precisada en libros, más bien son como notas hemerográficas que se van rescatando con historia oral, y ahí se ve cómo hay esta disposición por parte, digamos, de gobiernos desde los años 60 para que haya mayor accesibilidad a inversores o a grandes empresarios que a personas que están buscando su derecho a la vivienda. Y bueno, derivado de que se hizo esta gran tirazón, pues en septiembre de 1966, Uruchurtu renuncia a ser el regente precisamente de la Ciudad de México debido pues a la cantidad de rechiflos que le habían hecho a la hora de estar inaugurando el Estadio Azteca junto con el presidente Díaz Ordaz, porque había esta violación flagrante a los derechos y cómo se habían tirado casas y cómo se había construido sobre terrenos ejidales. Pasamos ahora después, ¿no? 50 años después al presente, cómo ahora vemos esta parte de cómo se está llevando a cabo esta historia nuevamente de un mundial.
No tenemos el antecedente de que para un mundial se necesitaba construir este centro comercial, oficinas, hoteles, estacionamiento, generar toda una infraestructura de transformación urbana al sur de la ciudad para que entonces se pudiera llevar a cabo una remodelación. O sea, realmente hubo 2 mundiales anteriores que no requirieron de ese tipo de inversión tan fuerte y ahora sí se está llevando a cabo. Y pues tiene que ver también con ciclos financieros que estamos viendo a nivel mundial y que, bueno, ahora México está, pues, digamos, acaparando también. Y para ello, pues hay una serie de herramientas normativas que nosotros hemos identificado dentro de este proceso que llevamos en defensa del territorio, ¿no? Y estas herramientas normativas, pues una es el proceso de consulta vecinal para grandes construcciones. Este proceso de consulta vecinal para grandes construcciones inició, digamos, con un aviso en la Gaceta de la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2019 y su objetivo es conciliar los derechos individuales y los derechos colectivos en el territorio de la Ciudad de México a través del diálogo y la concertación entre las partes, atendiendo a los principios de respeto a la propiedad privada y pública. Para nosotros de entrada el objetivo ya tiene pues una confrontación directa. Conciliar derechos, ¿no? Nosotros estamos pidiendo derechos humanos, pidiendo un derecho, digamos, a la vida y las personas que están desarrollando este tipo de construcciones están viendo por sus derechos mercantiles. Ellos ven el territorio como si fuera parte de su activo financiero, como si fuera esta cuestión que les puede dar mayor rentabilidad y mercancía a sus insumos, digamos, de construcción. Sin embargo, nosotros, como habitantes del territorio, no nos vemos como clientes de ellos, nos vemos como habitantes, nos vemos, digamos, como estas personas luchando por un derecho a la vivienda, luchando por una vida digna. Y desde ahí la conciliación de intereses para nosotros ya tiene pues un error, digamos, de planeación específico con este tipo de instrumentos. Ahora bien, la consulta vecinal, pues la paga un desarrollador, ¿no? Es un proceso que paga el desarrollador, al igual que otros procesos como es la manifestación de impacto ambiental y la manifestación de impacto urbano. Estas herramientas son necesarias para que entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México las tomen en consideración y den un dictamen favorable para que se le dé después los permisos de construcción. Y todo esto no tiene nada que ver con, digamos, la disponibilidad de servicios, con las afectaciones medioambientales, no tiene nada que ver con la forma y la calidad de vida que tienen las personas. Tiene que ver con de qué manera el desarrollador va a invertir en el territorio y cuántas formas de inversión va a tener en ese espacio, ¿no? Digamos, la consulta vecinal, ¿no? Se lleva a cabo pues por esta consultora privada y también hacer un poquito ahorita énfasis, la consultora que está llevando a cabo este proceso de manifestación de impacto ambiental, de manifestación de impacto urbano y este proceso de consulta vecinal es Plurmark, es una empresa privada y justo quien estuvo en su momento a cargo de este desarrollo de manifestaciones y dictámenes fue Edna Vega Rangel, que hoy en día es subsecretaria de SEDATU, de esta Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Territorial y Urbano, debido al fallecimiento de David Cervantes, el subsecretario, Edna Vega Rangel entra, digamos, ahora en esta posición. Ella lleva un poco más de tiempo trabajando en el ámbito público, pero es interesante considerar que ella sabe de estos instrumentos, ella sabe cómo se está manejando la planeación territorial para la normativa y no para los dictámenes de impacto ambiental. Entonces, su papel podría ser interesante en este momento ver cómo desde el ámbito federal ella pues va a estar conciliando este ordenamiento territorial. Pero continuando un poco con la normativa que nosotros hemos desarrollado, pues lo que vemos es que esta herramienta de proceso de consulta da a conocer pues un proceso de marketing más que un proceso de consulta o de opinión. Es un proceso de marketing en donde los vecinos pues estamos visualizando cuáles son estas medidas de remediación que puede dar la empresa debido al impacto socioambiental que va a tener. Sin embargo, nunca nos han dicho cuáles son los riesgos, no nos han dicho cuál es el verdadero impacto de este megaproyecto, no sabemos, digamos, el número de descargas, no sabemos dictámenes de protección civil, si vamos a tener afectaciones por las excavaciones, nada de eso está a la luz pública, tampoco sabemos si se ha llevado a cabo, sin embargo, ya te consultan si es que quieres este tipo de medidas de mitigación. Desde ahí, pues vemos que es más bien como esta idea de un marketing para que se desarrolle un proceso de que los vecinos o digamos la zona aledaña pueda tener pues esta visión agradable del proyecto y aceptarlo. Un ejemplo es en materia de movilidad se está planeando pues una ciclovía, por ejemplo,
que es un formato híbrido de transporte, pero pues las calles alrededor del Estadio Azteca pues son demasiado estrechas para la instalación de una ciclovía, ¿no? Son calles donde apenas si cabe un coche, son calles, digamos, que están pensadas desde alguna manera como de la autoconstrucción cuando se fundó la colonia y no para tener una infraestructura pues más amplia. Y nos lleva a pensar que pues digamos o se construye la ciclovía o van a digamos quitar banqueta, quitar un espacio del Estadio Azteca. No vemos realmente viabilidad en ese tipo de obras que ellos están proponiendo. Para nosotros entonces es una simulación. Muy, digamos, lo que puede hacer el desarrollador es decir, te propongo una ciclovía, los vecinos dicen que sí, pero cuando se va a llevar a cabo no hay viabilidad para hacerlo y entonces no nos garantiza que realmente se va a cumplir a cabo, se va a llevar a cabo esa medida de mitigación. Entonces, este instrumento resulta ser, pues, digamos, esta visión de comprar o de anunciar que se está llevando a cabo un proceso diferente, pero no es un mecanismo ni de participación, ¿no? No es una consulta y sobre todo lo vemos como una especie de trámite administrativo. Y sobre todo lo que nos resulta muy curioso, ¿no? En este tipo de trámites o de herramientas, que es lo que estamos viendo, es que no se evalúan, digamos, la forma de remediar el impacto socioambiental. Se evalúa cuánto va a proponer el desarrollador, ¿no? Puede proponer infraestructura, puede proponer pozos de agua, propone y de esa manera, pues ellos de parte del gobierno ven que se está llevando a cabo un buen proceso, porque así lo dicta la norma, no porque diga que se tiene que pensar en un medio ambiente sano. Nada más un ejemplo interesante es el 1 de mayo, por ejemplo, en Benito Juárez, en la colonia Narvarte, se llevó a cabo un proceso de consulta vecinal porque se iba a hacer una remodelación o se iba a construir más bien un Soriana y lo único que hicieron con este proceso fue poner una página de Facebook diciendo que se va a llevar a cabo una construcción de un Soriana. Como no hubo ningún clic o ninguna opinión al respecto, se tomó como positivo de que no había negado absolutamente nada y se recurrió entonces a talar unas jacarandas en esa avenida que pues tenían un valor ambiental importante. Entonces tampoco hay una forma en que haya una supervisión si los vecinos no estamos atendiendo ese punto. Otra de las herramientas que nosotros vemos es el polígono de actuación, que es sobre la norma. En el caso, digamos, de la mayoría de los desarrollos que vemos de gran impacto, tiene que ver con esta normativa de polígono de actuación. En el caso del Estadio Azteca son 4 predios que de alguna manera se fusionan, ¿no? Se fusionan para que los usos de suelo, donde antes solo se podía construir un estadio de fútbol, ahora se puede construir centro comercial, se pueden construir viviendas, se puede construir oficinas, se puede construir estacionamiento, y esto tiene que ver con esta herramienta de polígono. Este polígono de actuación permite prácticamente que si yo vivo en la Gustavo Madero, puedo comprar un terreno, a lo mejor en Xochimilco, y como en Xochimilco el uso de suelo es de conservación, pero tengo mi terreno con uso de suelo de vivienda, pues puedo construir sobre uso de suelo de conservación. Así es un poco la lógica de este polígono de actuación que utilizan los desarrolladores y que finalmente, pues, va en contra de un medio ambiente sano, ¿no? Realmente vemos que no hay una forma de remediar la manera en cómo se está llevando a cabo todo este deterioro ambiental y que se está pensando más en beneficiar a los desarrolladores que en generar un ambiente pues, de acceso equitativo a los servicios y de acceso equitativo al territorio. El punto en que ahora me voy a centrar un poco más de manera pues, ahondada es en el tema, por ejemplo, del agua. Y es algo que nos mueve mucho al sur de la Ciudad de México y prácticamente en toda la ciudad. Hay una especie, digamos, de concepción de que el agua, pues, es, digamos, la forma, hay que cuidar el agua, no hay que gastarla mucho, pero eso sí, si se trata de empresas de gran impacto, se les da concesiones de agua. Entonces, se empieza a tandear a las colonias, se empieza a decir que se tiene que reducir la cantidad de agua a las colonias, pero a la hora de estar pensando en grandes industrias y en grandes desarrollos, se empieza pues a ver de qué manera se le puede continuar con ese tipo de contrato sobre concesión de agua. En el caso de Televisa, para este Estadio Azteca se le concedió en 2019 pues una concesión de 450 millones de litros de extracción de agua. ¿Por cuál es, digamos, el motivo? Pues Televisa necesitaba agua para regar sus pastos para el Estadio Azteca y ese es, digamos, el motivo por el cual se le da esta concesión por parte de la Conagua. Sin embargo, donde tienen ahora el pasto, donde tienen ahora se supone que van a hacer el pozo de extracción para que puedan tener esta casi uso agrícola del agua, pues es donde se va a estar construyendo este hotel y este centro comercial. O sea, realmente el pasto fue una simulación para que le pudieran dar esa concesión. Y bueno,
Lo interesante también es que Televisa fue al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a pedir que por favor le dieran factibilidad de servicios para su nueva construcción. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México le responde que no puede porque no hay la cantidad de infraestructura necesaria para dotar de agua. Ya ni siquiera hablan de disponibilidad de agua, se habla de infraestructura y de drenaje. Entonces, lo que hace Televisa es ir a Conagua, pide esta concesión y después dice que sus medidas de mitigación van a ser este pozo de extracción que lo va a donar a la ciudad. Nosotros decimos que si realmente es una donación en el acceso al agua, debería dejar que el agua siga fluyendo y no acapararla en su centro comercial. Y de esa manera obtienen el permiso de factibilidad de servicios. Eso para nosotros es bastante riesgoso por varias cuestiones, ¿no? La primera es que este pozo de extracción es más profundo que los pozos que tenemos aledaños en las colonias. Entonces, lo que vemos es que, uno, el agua no se produce, el agua tiene un ciclo, ¿no? No es un recurso que se esté renovando y que no estamos fabricando, que es algo que a lo mejor no se entiende mucho en la normativa y de esa manera, pues, se intenta, digamos, aprobar de diferentes maneras. Entonces, pues lo que vemos es que un centro comercial con sus restaurantes, con sus gimnasios, con toda la disponibilidad mercantil que tiene, pues va a consumir muchísima más agua que cualquier persona de uso doméstico alrededor. Y eso pues con un pozo de extracción tan amplio que no va, digamos, estar a la par de los pozos que nos surten a las colonias, pues es prácticamente secar la zona. Y más extracción significa pues que haya pues más vulnerabilidad del suelo, más agrietamientos, con pozos tan cercanos estamos pensando que también puede haber daños a propiedades aledañas y tenemos también muchísimas inmobiliarias alrededor que también han hecho excavaciones profundas y que vulneran aún más el suelo. Nada de este tipo de dictámenes ha salido a la luz o no nos han querido decir si se llevan a cabo o no estos dictámenes de tema de protección civil y gestión de riesgos. Entonces, las afectaciones, digamos, son enormes como para la cuenca, ¿no? En general, no solo para el tema de las colonias que estamos a 1 kilómetro de impacto, que es lo que ha determinado la autoridad. La autoridad arbitrariamente dijo solo 1 kilómetro de impacto es donde se va a tomar en cuenta pues, a los vecinos que van a tener afectaciones, ¿no? Si hay afectaciones más allá del kilómetro, pues quién sabe cuál será el motivo, ¿no? Realmente es una condición arbitraria sin estudios técnicos que puedan decir cuál es el alcance de este proyecto para este tipo de problemas. Entonces, es lo que vemos, digamos, en materia pues también ambiental, ¿no? Cómo se está llevando a cabo la norma, está correcta según ellos, no hay ninguna violación, la norma lo permite, utilizan estas herramientas de proceso de consulta vecinal, utilizan esta herramienta de polígono de actuación, utilizan esta herramienta de medidas de mitigación, pero cuando uno analiza los dictámenes ambientales o cuando uno realiza, digamos, una investigación o ve estos indicadores medioambientales, se da cuenta que no hay medida de mitigación suficiente para que se pueda remediar el daño. Una señora de Sinaloa, que ellos les están llevando a cabo una consulta para el tema de una planta de nitrógenos, hizo un símil muy interesante, de una planta de amoníaco, perdón. Ella decía que las medidas de mitigación que les están proponiendo es como si les dijeran, te corto las piernas, pero no te preocupes, te doy una silla de ruedas como medida de mitigación. Es lo que estamos viendo nosotros también en la parte de aquí del Estadio Azteca. Y para ver, digamos, finalmente cómo afectaría esto también en la vida cotidiana de las personas, y aquí también me gustaría hacer mucho ahínco en el tema de perspectiva de género, la mayoría de las mujeres, ¿no? Con esta división sexual del trabajo, se dedican mucho, sobre todo en la parte de los pedregales que hemos documentado, a buscar el agua, ¿no? Estar buscando estas pipas, estar atrás del pipero, estar buscando pues digamos, esta fuente de suministro de agua. Y generar esta escasez a través de estos proyectos implicaría que ellas inviertan más horas de trabajo no remunerado en tener este servicio básico para la vivienda. Eso no posibilita una independencia económica. También vemos que las medidas de estar desarrollando construcción para una recuperación económica se centran simplemente en dar trabajo al género, digamos, masculino, ¿no? Que en esta división de la división sexual del trabajo, pues se ve que es el ambiente productivo, ¿no? Todo está enfocado a que se contrate hombres para esta construcción, a que se beneficie más, digamos, como esta idea de producción y no tanto de reproducción. Las medidas de mitigación, por ejemplo, no planean o nunca visibilizan la labor de cuidados, jamás, jamás, ¿no? O sea, no lo hemos visto.
En este caso se habla, por ejemplo, de un centro comunitario, que tampoco vemos que haya, pues, alguna congruencia en lo que están planteando, de que haya una necesidad como tal de un centro comunitario o como lo están planteando, pero sí se ve como algo bonito que a lo mejor va a generar, pues, alguna convivencia y que no se vea, pues, una visión nociva del espacio, como algunos funcionarios del gobierno de la ciudad también están, intentando vislumbrar dentro de las colonias de Santa Úrsula y de los Pedregales en general. Pero esta visión de cuidado, se debería enfocar, si estamos hablando de una planeación, en que las vialidades no solo fueran para el ambiente productivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de las ciclovías o de las formas de movilidad que se van a transformar, se enfocan mucho en cómo puedes llegar más rápido al centro comercial, ¿no? En que no estés atorado en el tráfico para que puedas llegar al centro comercial o al estadio. Pero cuando uno piensa, pues es que la verdad, el espacio no es simplemente salir de tu casa y ir al ambiente productivo. El espacio también es que yo salgo, voy a dejar a mi hijo a la escuela, voy a dejar a mi madre al centro de salud o yo voy al centro de salud. Y esa parte de cuidados es la que está totalmente olvidada y es parte de este trabajo que no es remunerado y que no es visibilizado. Y que este tipo de proyectos, desde su infraestructura, desde sus impactos, ahondan más en una brecha de desigualdad y sobre todo pues en no generar las condiciones aptas para una igualdad de géneros, ¿no? Entonces también eso queremos nosotros hacerlo notar dentro del territorio, que esta defensa digamos, de cómo necesitamos un acceso equitativo a servicios tiene que ver también en que la planeación no se puede quedar del lado de los que están desarrollando pues este tipo de mega monumentos para la inversión financiera, ¿no? Nosotros como territorio no somos parte de un capital, nosotros como territorio no somos clientes de estos servicios financieros, somos habitantes que buscamos una vida digna, una lucha por el agua, un acceso equitativo a todas estas partes del territorio, ¿no? Entonces, justo es lo que nosotros estamos platicando, estamos diseñando, estamos organizando para que se vea esta parte de las afectaciones socioambientales, pero que también se entienda que no podemos permitir que la planificación se lleve a cabo solo para entes privados, ¿no? Tiene que ser algo que estemos participando y estemos pues desarrollando de forma conjunta cómo queremos habitar el territorio, no cómo vamos a vendernos o cómo vamos a mercantilizar esta parte, ¿no? Sería, digamos, esta exposición que vengo a compartir y que pues me gustaría terminar diciendo que pues estamos ahora en una campaña también. A lo mejor ahorita Francisco lo comenta más, pero por una consulta ciudadana que realmente sea un mecanismo de participación directa, no una simulación de marketing. Y ante esta idea de consulta, nosotros decimos que ante un territorio muerto como el que está queriendo desarrollar Televisa con la Ciudad de México, nosotros luchamos por un territorio vivo, ¿no? Sería, digamos, esta forma de defensa que tenemos. Gracias.